Continuamos en este tryout de Kissimmee Lambs desde Maryland, en Florida Central. Y bueno, ya ustedes ven a quién tengo a mi lado. Al popular Manotas, Richard Lugo, exjugador de baloncesto profesional venezolano, ex selección nacional. Ya vamos a hablar un poco de baloncesto venezolano, pero vamos a comenzar hablando de tu labor, Richard, en este tryout y con este equipo Kissimmee Lambs, ahora como asistente técnico. Pues te he visto bien diligente, acompañado de otros amigos del baloncesto, como Juan Herrera. Por supuesto, en esta nueva labor, ¿cómo haces el traslado de lo que fuiste como jugador, lo que representa tu figura, ahora como asistente? Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad. Yo estuve muy separado, aislado un poco tiempo del baloncesto. Yo vivía en Dallas. Tuve la oportunidad de venirme para acá en una invitación que me hicieron de otra academia para unos campamentos y me fui acercando más al baloncesto. Conocí ya al coach Vázquez de otra forma, al pastor, y me habló de este hermoso proyecto de formar un equipo, organizar un equipo en Kissimmee, en la Florida Central, y vio que yo podía aportar con mi conocimiento en el baloncesto y bueno, me dio la oportunidad. Creo que es un proyecto muy bonito donde es una nueva etapa para mí, empezar a reclutar a nuevos talentos para formar el equipo en Kissimmee. Y creo que estoy también rodeado de compañeros como Giancarlo Espinosa, Juan Herrera, que estamos haciendo un trabajo muy interesante para poder organizar el equipo. Pero bueno, es una etapa que voy a enfrentar poco a poco. Es la primera vez que me siento como estoy ahora del otro lado. Tuve muchos años estando como jugador y ahora me toca una nueva etapa y bueno, lo que me toca es ahora adquirir experiencia y voy a adquirirla con el tiempo y bueno, espero hacer un buen trabajo con este equipo y que otras oportunidades se presenten. Te mantienes en muy buena forma física. Bueno, te vi por ahí incluso haciendo un par de lanzamientos. Eso queda, ¿no? La memoria genética y técnica queda en el cuerpo. Te pican los tobillos por agarrar un par de balones y aunque sea un 3x3, una caimana. Bueno, sí, eso siempre va a estar en la sangre. Yo, como te dije, estuve separado mucho tiempo de baloncesto, pero me mantenía haciendo actividades en otra área, lo que era correr. Me gusta correr mucho en la mañana, voy al gimnasio. Siempre me he mantenido en condiciones, no solamente por la parte del aspecto físico, sino la parte de mental, la salud, y eso me ha ayudado mucho. Llegué a Florida y volví a encontrar el baloncesto, porque en Dallas era muy poco lo que jugaba, y aquí en Florida me he reencontrado con muchos compañeros, hay muchos torneos, muchas actividades, y bueno, he vuelto a las canchas. Tuve muchos años ausente, pero ya con el coach Vázquez, con Jan y Juan, jugamos los martes, los jueves, estamos entrenando, estamos lanzando y ya me volví a incorporar en la cancha y eso me trae muchos recuerdos y bueno, y eso para mí es importante porque me vuelve a mantener, a tener de otra forma, a mejorar mis condiciones. ¿Alguna razón específica por la que estuviste alejado del baloncesto, más allá de haberte retirado o de haberte ido de Venezuela? ¿Solamente fue el retiro como jugador lo que te alejó de las canchas? Bueno, yo lamentablemente me retiré del baloncesto de Venezuela de una forma un poco agradable. Mis últimos años con Guayquerí, lamentablemente en los últimos años no fue muy de buen agrado. Y bueno, al venirme aquí a Estados Unidos en buscar otra oportunidad en el baloncesto, aunque no lo encontré en Dallas, me fui enfocando en otras áreas. Pero cuando me vine para acá, no pensaba seguir en el baloncesto, realmente ya había dado por terminado mi carrera a nivel deportivo, pero me estoy reencontrando nuevamente con el baloncesto y de verdad me alegra volverme a reencontrar con el baloncesto. Si hablamos de baloncesto venezolano y hablamos de tu participación, Panteras de Miranda, Trotamundos de Carabobo, Guayqueríes de Margarita, pero también jugaste en Puerto Rico, jugaste en México, una experiencia vasta en la selección nacional. Lamentablemente por un asunto generacional no estuviste ni en los Héroes de Portland, ni estuviste en los Héroes de México. Te tocó justamente esa época de transición en la que el baloncesto pues tenía otra perspectiva, otra dirección. Pero después de tu salida de la selección, el heredero en la posición número 5 natural era Gregory Echenique. Hoy en día esa posición la adolecemos desde que Gregory no volvió a la selección. Ahí ha estado Miguel Ruiz, ahí ha estado Néstor Colmenares, se ha paseado Wendy Graterol, se han hecho trabajos de alguna manera para entre la 4 y la 5 tratar de proteger la pintura, pero obviamente una figura como un centro natural como lo fuiste tú no la hay. ¿Qué crees tú que le falta
al baloncesto venezolano para tratar de propiciar, conseguir centros naturales más allá de la estatura, sino centros naturales que vengan jugando ya desde pequeños? Sí, bueno, lo que pasa es que en Venezuela el baloncesto es totalmente diferente, donde se acostumbró de que, por lo menos, como tú dices, los centros naturales en mi posición, había puros corazones, por lo menos para mí, Aciel, Colmenares, Winder. Son jugadores que no tienen la estatura, por decirlo, lo que se conoce tradicionalmente como centros jugadores, sino que eran jugadores de corazón. Son jugadores que no juegan con el tamaño, sino con el corazón. Eran que la posición ellos la daban de todo. Pero en Venezuela, lamentablemente, nunca se ha trabajado en pro de desarrollo de las posiciones. Las ligas profesionales se enfocó como todo, es un negocio, pero no estaba para desarrollar jugadores. Y eso se lo debe de hacer es la federación. Venezuela nunca ha tenido, en lo que yo conozco, no sé si ahora tenga un plan de desarrollo de nuevos talentos. Sé que hay muchos jugadores altos hoy en día en las universidades, en el mismo país, pero que no están enfocados realmente en hacer un trabajo. Simplemente los llaman, los ponen a jugar y si no me rinden, se abandonan. No hay un seguimiento continuo, no hay una preparación de que diga, este jugador lo voy a preparar en 2 años, 3 años y que le den la oportunidad. Porque una cosa es que lo conocen, lo encuentran, pero no le dan seguimiento. Y entonces los jugadores necesitan muchos recursos, no solamente lo económico, sino lo psicológico, en lo mental. O sea, hay muchos aspectos que no solamente forman un jugador. Y en Venezuela creo que todavía no se ha trabajado en base a eso. Nos falta mucho por crecer en el baloncesto. Una pregunta para salir un poco de ese tema. ¿Por qué el 7 en la selección y por qué el 33 en los equipos? ¿Hay alguna razón por la cual usabas habitualmente esos números? Sé que en la selección hay una limitación porque es del 4 al 15, ¿no? Del 4 al 15 es lo que normalmente en los torneos internacionales oficiales le permiten. Obviamente tienes que agarrar un número, tienes que tomar un número de eso. Escogiste el 7. Pero cuando jugabas con Panteras, con Trotamundos y creo que con Guayquerías también tuviste el 33. Explícame por qué el 33 y por qué el 7. Bueno, yo creo que el 7 en la selección para mí siempre ha sido un número mágico, es mi número preferido, aunque yo comencé en Pantera con el 16, después fue el 17, lo que hice fue sumar. 16 y 17 lo sumé en 33, como ya no podía escoger, entonces escogí el número 33. Pero a nivel de la selección siempre me gustó, a nivel personal, para mí el 7 es un número importante, es mi fecha de nacimiento, entonces yo siempre tomo eso, pero el 6 y 17 basado en 33 lo sumé y me quedé con ese número. Jugaste con muchas estrellas importantes, obtuviste un título en el 95 con Panteras, en el 2006 con Trotamundos junto al Che García, pero esas Panteras de mediados de los 90 era temible, Antoine Joubert, Ronnie Tompkins, Víctor David Díaz, una cantidad de figuras y estabas tú emergiendo, estabas surgiendo como una figura. ¿Qué es lo que rescatas de esos dos títulos, de esas dos épocas que fueron tan distintas? Porque ya en el 2006 mucho más maduro, más claro, dominando la liga. Tú llegaste a Trotamundos y prácticamente hiciste que el equipo, sin que fuese tu intención, pero el equipo giró en torno a ti. Sí, bueno, yo siempre, desde que me vine a Florida y hemos comentado con Jan, que fue con quien yo inicié también, comenzamos juntos, y Juan, siempre hemos comentado que para mí la mejor época del baloncesto fue cuando yo empecé, me tocó una liga dura. No digo que esta no es toda etapa del baloncesto de la vida siempre va mejorando, van cambiando, pero el baloncesto en Venezuela en los años 90 era un baloncesto físico, donde los jugadores eran más rudos, de más contacto, menos lloradera, decirlo así. Y a los tiempos se ha ido puesto más suave, el arbitraje ha cambiado, pero lo que lo que yo agarré de esa parte es que venían grandes, buenos americanos también. Eran unos americanos que tú decías, oye, ¿de dónde salió este jugador? Y eso me ayudó a mí a trabajar más fuerte. Y eso me ayudó a mí a enfocarme en copiar, por lo menos, como siempre hemos dicho, y lo ha dicho mucha gente, que para mí fue un ejemplo Ronnie Tompkins. Mi baloncesto es Ronnie Tompkins. O sea, yo traté siempre de imitar a Ronnie Tompkins porque era un jugador que yo admiraba. Eran jugadores que tú podías decir, oye, veo cómo juega tu jugador, me gusta. Y hay muchos jugadores que lo hicieron. En el 2006 el baloncesto fue mejorando, fue cambiando el aspecto físico, aún era más físico. Pero era un buen baloncesto también. En Venezuela, yo creo, esto es una opinión personal sin ofender, pero yo creo que el baloncesto venezolano ha ido decayendo un poco. En tanto así que hay muchos jugadores todavía que están jugando. Aquellos que decían que me retiraba cuando yo tenía 44 años, ahora todavía están jugando con 45, 46 años.
¿Por qué? Eso no sé, yo creo que cuando tú mantienes jugadores de 45 años todavía jugando, quiere decir que no hay relevo. Entonces que hay algo que está faltando. Entonces hay una decadencia que creo que me imagino que pues, lo estamos viendo ahorita con la selección también. Pude ver por ahí que hay 8 jugadores que dieron el todo por el todo y se están retirando. Vienen nuevos jugadores. Pero creo que en Venezuela los cambios lo están haciendo muy tarde. Tienen que ir progresivamente. Tú no puedes retirar 8 jugadores de una vez por la edad. Yo creo que eso es fatal para cualquier equipo, cualquier desarrollo en cualquier categoría, en cualquier deporte. Yo creo que tú tienes que ir sacando, por ejemplo, 2 este año en preselección. En los próximos años vienen 2 más. Pero sacar 8 jugadores para dar una oportunidad, bueno, sí, estamos pensando en el desarrollo, en crecimiento, pero ese crecimiento no puede ser de que yo voy a armar un equipo para pensar en 8 años. No, yo tengo que pensar en en los próximos compromisos internacionales incorporando jugadores. Y bueno, es una área y es un trabajo que le toca a la federación. Creo que han hecho cambios a nivel de dirección. Hay jugadores que están ahorita en la parte directiva de la selección. Y bueno, espero que los resultados vayan mejorando en pro del baloncesto. Richard, hablabas ahora de la selección y ya con esto para cerrar, para no extendernos tanto y poder brindarles a las personas, bueno, también el cierre de tu comentario acerca del evento donde estamos. En la selección hay un cambio generacional. Vimos como en las redes sociales pues David Cubillán se despedía de Gregory Vargas, fueron compañeros, iniciaron juntos, ya Gregory no está en la convocatoria, Heiler Guillén tampoco está. Esos 3 pilotos que le dieron tantas satisfacciones a nuestra selección, pues ahora solamente queda David Cubillán por un ratico, porque también le toca ceder el paso. Edwin, el Zancudito Mijares, quizás es quien viene emergiendo como esa figura a llamar la atención. Johannes Cifuentes es más un 2, pero también pudiera encargarse de llevar la pelota en algún momento. Pero hay una situación en la selección en la que el cambio es inevitable. ¿Cómo ves a la selección de cara a esta AmeriCup antes de que podamos cerrar esta entrevista? Bueno, desconozco mucho de los nuevos jugadores porque tú me dije, no he visto mucho el baloncesto de Venezuela. He oído los reels que veo en Instagram cuando realmente me meto a Instagram, las redes sociales. He visto que han surgido nuevos jugadores que han surgido por su propia voluntad, no es que fueron desarrollados, o sea, porque en Venezuela hay mucho talento y que aparecen y bueno, se están haciendo cambios, se están cuestionando los cambios. Vi por ahí que Gravy estaba cuestionando muchos jugadores, otros están en favor. Yo creo que, como dije, en lo que cuestiono es que los cambios no pueden ser que en el caso de Heiler, por lo menos explotar Heiler hasta el final y después que le voy a buscar un reemplazo. No, yo tengo que ver Heiler cuánto tenía que ver. Heiler me va a dar 5 años, yo tengo que empezar a los 2 años y medio, yo tenía que ver ya quién era el reemplazo de Gray para irlo trayendo. Ahora yo no puedo esperar a que el Zancudo me explote ahora por 5 años de operación, porque no es lo mismo jugar la liga profesional que jugar en la selección. Es otro baloncesto. Entonces tú no puedes hacer esos cambios radicales. Tú tienes que buscar el sustituto. Yo creo que cuando estaba Heiler, Cubillán y Gregory eran 3 jugadores de la misma posición. Yo tenía que sacrificar uno de los 3 hace 2 años. Sacar uno de los 3 para poder meter el reemplazo de ellos 2. Entonces ya en 3 años ya el Zancudo o el que sea tenía que estar en esa posición. Igual que los pivos. Claro, en los pivos es diferente, pues no tenemos un centro grande. Se suponía que todavía para esta época, tenía que estar Chenique. Chenique renunció hace años a la selección. Y hago un paréntesis en eso, que hay una polémica ahorita con Tapipa, que no quiere estar en la selección. Yo creo que ya eso no tiene que ser una cosa, tomar represalias. Si es realmente que no quiere estar en la selección, no está. Él tendrá su motivo personal, pero no puede ser algo a juro. Porque si tú llevas a una persona a jugar obligada a un sitio, no va a dar los resultados. Pero volviendo al tema, con respecto a las posiciones, tienen que hacerse los cambios no a lo último, sino en el mediado, en los términos a mediados de que ese jugador vaya adquiriendo la experiencia y jugando con Monero, en el caso, repito, de Heiler. Cópiate de Heiler, Heiler lo puede ir enseñando, Cubillán lo va enseñando y así en las otras posiciones. Pero creo que la selección está bien, hay mucho talento, hay muchos jugadores que están regados aquí en Estados Unidos y que espero que lo vayan convocando. Eso de que no, que el que está no creo que debe estar, bueno, si el entrenador toma esa decisión, yo creo que hay que respetarla. El entrenador es el que decide, las federaciones que deciden quiénes son los jugadores que deben estar en la selección. Ellos son los que ahora tienen que demostrar si realmente la oportunidad que se le está dando es la que merecen. Es lamentable que un jugador como Luis Tapipa Duarte no está en la selección por decisión propia, se le respeta porque es una decisión personal, pero wow, fue el MVP de la temporada regular, fue el MVP de la final, fue el jugador emblema de la liga, la cara de la liga prácticamente, el mejor jugador actual que juega en Venezuela y lamentablemente no está en la selección, pero
ya es una decisión personal. Richard, agradecerte tus minutos, toda esta conversación tan agradable que hemos tenido aquí a través de Somos Noticias Televisión en este tryout del Kissimmee Lamb. Tu resumen de lo que ha sido esta jornada, el talento que has visto y sobre todo, ¿cómo puedes tú establecer las prioridades? Oye, me parece que este muchacho tiene esta destreza, creo que este chamo puede destacar en este costado, creo que este es más defensivo, creo que este es más ofensivo. ¿Cómo ha sido la comunicación con tus compañeros para lograr determinar esas habilidades? Bueno, para mí es un poquito bien complejo porque realmente no conozco a los jugadores de aquí. Si estuviera en Venezuela hubiese sido más fácil para nosotros. Nosotros estamos comenzando, lo estamos identificando por números porque realmente no sabemos. Hay muchas individualidades, hay talento, pero hay muchas cosas que estamos enfocados más en las habilidades individuales. Pero tenemos que hacer mucho trabajo para poder escoger los jugadores correctos porque hay muchas deficiencias. Estamos viendo que los jugadores que vinieron, hay unos que tienen la actitud, el talento, pero hay muchas cosas más que nosotros estamos buscando. Esperemos que después de la actividad vamos a tener una reunión, vamos a sacar las conclusiones y también estamos pensando que a lo mejor tenemos que seguir haciendo otras actividades para poder reclutar porque lo que realmente están, no creo que hay muchos sin desprestigiar, pero no creo que están listos para un torneo tan importante como este. Gracias, Richard Lugo. Oye, la última, antes de irnos. ¿Quién te puso Manotas? Ese sobrenombre o ese seudónimo con el que creo que te sientes cómodo. A ti no te molesta que te digan Manotas, ¿no? No, para mí es un placer y eso es de mi gran amigo, un hombre que admiro mucho, Fermín Pérez Jr. Es el hombre que a todos nos ha puesto su sobrenombre con mucho cariño y de verdad que ese fue el que realmente le ha colocado, el que ha hecho reconocer el nombre de Richard Lugo como Manota. Bueno, entre él y Nelson Jiménez, el indiscutible, también ha sido el que le puso la Pantera Rosa a Ole Smith, le puso a Sam Shepard el Mago, el Flaco de Oro Iván Olivares, y pare usted de contar. Richard Lugo dijo presente en este tryout de Kissimmee Lambs aquí en Mainland, en el centro de Florida. Sigan en sintonía de Somos Noticias Televisión, que todavía faltan más entrevistas y más incidencias de este tryout. Somos Noticias Televisión, el canal en español del equipo de baloncesto Kissimmee Lambs.